Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Gracias, profesor Alberto Bárcena, por estar con nosotros. Hay que ver lo que está dando de sí una pregunta que le hice yo ya hace mucho tiempo. ¿Qué es eso de la masonería? ¿Es verdad? ¿Es un invento de los curas? Y seguimos y bueno, la verdad es que nos han planteado la audiencia preguntas para usted. Vamos a seguir el recorrido histórico. Estábamos en Napoleón III, en 1870. Estábamos en la usurpación de los estados pontificios ante la unificación italiana. Pero, si le parece, claro, usted da por supuesto muchas cosas que después la audiencia pregunta y no sabemos. Dice, oiga, ustedes están hablando de grados. ¿Qué es eso de los grados? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos? El grado 29, el grado 33, el grado 83. No existe el grado 83. Teóricamente no, pero sí. A ver, ¿qué es eso de los grados? Pues la masonería es una secta desde sus orígenes que responde a un proceso iniciático. Es decir, que ese conocimiento oculto que le van a dar al que ingresa no se da de golpe. Y naturalmente ese es uno de los grandes alicientes para entrar. Se trata de convertir al profano, que es como llaman al que no es masón, en un hombre perfecto. Y ese símbolo de la perfección que van a alcanzar ellos en ese proceso es la piedra cúbica. Es un cubo perfectamente pulido que está en las logias como un símbolo de lo que tú alcanzarás cuando hayas terminado el proceso. Lo otro es la piedra bruta, recién sacada de la cantera, que somos cualquiera de los profanos, porque no hemos visto esa luz que al final veremos. Y nos permitirá entender, prácticamente es una cosmovisión total. Entonces, ellos tienen o sea, eso es verdad, que ellos tienen unos templetes, unas historias, ¿no? En las logias, que son los lugares de reunión, tienen el templo, que es la parte reservada en la que no entra cualquier visitante, ni mucho menos, y son lugares que siempre se han protegido. Por eso hay en cada una de ellas vigilantes, que son cargos dentro de la logia. Vigilante primero, vigilante segundo, que además tienen la misión de instruir a los nuevos, a los novicios, digamos, que van llegando, ¿no? Y irles adentrando en ese proceso. Primero tienen 3 grados, que son lo mínimo que puede tener cualquier organización masónica, cualquier obediencia. Entran como aprendices, luego son compañeros, maestros. Recuerda un poco a lo de los gremios antiguos. Y ya el que ha terminado ese primer proceso, los grados azules... ¿Y ahí qué azules, hace? ¿Se les van dando doctrina o qué? Les van dando doctrina, les ponen deberes, lecturas que tienen que hacer, claves de interpretación, para eso está el maestro, el vigilante, que es el que les va instruyendo, el primero y el segundo, y finalmente ellos ya con eso... eso de que son una asociación que es libre, que te deja hacer, ¿y de qué te va a dejar hacer? Ellos no siempre quieren reconocer el proceso iniciático, porque claro, eso sí que suena muy a secta, y a otra cosa que es cierta, lavado de cerebro. Exacto. Porque claro, esas claves que dan de interpretación son las que en cualquier secta de todos los tiempos les sirven para lavar el cerebro del que se inicia. Y finalmente, como sabemos, no en esta, en cualquier secta, recuperarle después es muy difícil. Claro. Dificilísimo, porque has amoldado ese cerebro de una forma completamente distinta. Le has inoculado unos virus de resistencia a lo que no sea lo que está oyendo allí. No, tienes que ser la piedra cúbica perfecta. Claro, y además si no llegas a eso... Eres un tonto. Te has quedado a medias. Claro. Luego, aquí hay otra, hablando de historia de las religiones, otra cuestión interesante, que es, ¿qué son? ¿Qué religión es esta? Porque hemos hablado ya de su... O sea, es una religión. Es una religión. O mejor dicho, es un compendio de religiones. O un sucedáneo de la verdadera religión. Quiere ser un sucedáneo. Quiere ser un sucedáneo. Por lo tanto, cualquier religión positiva, cualquiera, le sobra. Por más que con algunas pueden convivir mejor. ¿Qué quiere usted decir con una religión positiva? ¿Quizá una religión revelada? Bueno, las reveladas son las peores para ellos. Eso ni para atrás. Además, ahí entroncamos con la ilustración radical, que lo que no sea una construcción racional... no. Porque ellos sí que son creyentes. Sí, ellos tienen una serie de creencias, no todos la misma. Ellos parten, en primer lugar, yo creo que para no perdernos, porque las creencias son dispares, además no todos comparten,
para no perdernos, yo seguiría un hilo. Y es, ¿de dónde vienen? De un claro deísmo. Eso ya en el 18, hasta los ingleses más regulares, tienen esa idea de Dios, un Dios difuso que creó el mundo, se desentendió en buena medida de él, porque no es providente. Por lo tanto, en esta visión de Dios está totalmente ausente el amor. No tiene ningún sentido encomendarte a Dios, porque Dios no te va a hacer ni caso. Casi seríamos un juguete de Dios. Por eso es el gran arquitecto, o el relojero, alguien que puso todo esto en marcha, pero no lo ama. Y tampoco le podemos poner atributos muy concretos, puesto que no le conocemos de nada, ya que la revelación queda descartada. Todo lo que ha dicho en la Biblia, por supuesto hay que rechazarlo, porque va contra la razón, o por lo menos la razón no lo puede explicar. Sí que puede. La creencia en un Dios creador está en los griegos, o sea que no hay que ser precisamente un gran creyente ni cristiano para entender que la razón te lleva a Dios, pero la idea del Dios creador. Por eso ellos son deístas, porque la razón humana sí te lleva a la creencia en un creador, porque si no es inexplicable casi todo lo que vemos. Pero claro, el segundo paso, que es lo que ya es revelación pura, y ahí entraríamos ya en los profetas, desde luego que te están hablando de un Mesías, entraríamos mucho más grave para ellos en el Evangelio, que es donde se consuma la revelación. Eso es rechazable, 100%. Porque ahí sí que además eso es artículo de fe. Quiero decir que el hombre por su razón llega a creer en Dios, se entiende, los mayores filósofos, desde antes de Cristo. Pero claro, la Santísima Trinidad o te la revela Dios o no hay manera de llegar a ella. Eso es lo que un masón o un deísta diría siempre no. De ninguna de las maneras vamos a aceptar eso. Dogmas, ninguno en absoluto. ¿Cómo van a ser compatibles con el catolicismo? Entonces yo partiría, digo, de ese origen deísta, de esa visión deísta de Dios. Eso lo enlazaría con algo que surge enseguida, que es el gnosticismo, del que no hemos hablado todavía en estos programas, ¿no? Tiene usted la palabra, empléela para explicar qué es esa palabra que acaba de soltar usted ahí, gnosticismo. Viene de gnosis, conocimiento, y es tan antigua como herejía, es tan antigua como el cristianismo. Es decir, que ellos lo que han hecho en buena medida es recuperar, entre comillas, herejías antiguas. Esta es una que ha estado ahí más o menos latente en distintos periodos de la historia de la Iglesia, surge. El gnosticismo es una herejía que sostiene, bueno, el primero es una barbaridad que dice que Cristo solamente predicó la verdad a los más cercanos. Y esa verdad se ha ido transmitiendo en grupos selectos. Con lo cual el resto del pueblo que recibe el Evangelio, fíjese el retorcimiento, ¿no? O sea, es una herejía que además parte de una mentira básica creada por ellos. El gnosticismo es la creencia básicamente en que el hombre se salva por el conocimiento. De ahí el proceso iniciático de la masonería. Ese conocimiento te redime. No necesitas ningún Mesías, ningún redentor. Tu solo conocimiento unido a la razón te sitúa en un plano superior, completamente, que hace innecesaria la redención de ningún otro ser. Tú te has salvado a ti mismo. Hay un acto de soberbia desmedida, es satánico completamente, porque tú no necesitas más que las ayudas de estos buenos hermanos tuyos, se llaman hermanos entre ellos, por cierto, que te van a llevar hacia la luz. Luego te encontrarás con Lucifer o con lo que sea, terminado el proceso. La piedra cúbica. La piedra cúbica. Ese hombre perfecto es el que ha sacado todo su potencial a flote. Y lo ha sacado a través del conocimiento. Es decir, mi conocimiento, mi razón, mi propia esencia y la ayuda de los hermanos. Dios no te hace ninguna falta. Ese proceso gnóstico, de la gnosis, del conocimiento, es algo que está claramente en ellos. Como lo está en Nueva Era. Y esto no lo digo yo, lo dice Juan Pablo II. En Cruzando el umbral de la esperanza, el libro que hay que leerse. Cruzando el umbral de la esperanza. Habla de Nueva Era como heredera directa de la masonería y habla de gnosis, diciendo la gnosis, la vieja gnosis nunca nos abandonó. Siempre ha estado ahí. Y ahora está, o desde hace mucho está, en estas sectas. Luego, hay un aliciente en un tiempo de pérdida de la fe, en la que también la secta tuvo mucho que ver, porque como digo yo siempre, hay que verlo con perspectiva histórica. Llevan 300 años trabajando en esto, ¿no? Sí. En ese mundo descreído, donde la gente busca asideros, pues claro, una secta que me está prometiendo esa redención personal,
puede resultarme atractiva. Ya, y en ese recorrido, en ese proceso iniciático, es donde se van marcando las etapas o los grados. Como pasar de curso, vamos. Exactamente. O sea, los grados ya estoy en segundo de la ESO, tercero de la ESO. Son... Hay algunos que promocionan muy rápido. Sí, directamente al... Hay algunos que entran en ciertos grados por lo que sea, porque la logia decide que está capacitado para acceder, o pasa de un grado no al siguiente, sino a 2 o 3 por encima, depende, pero en principio están hechos para que cada uno vaya pasando por ellos. Ya. ¿Y cuál es el máximo? Según la obediencia, por ejemplo, en el rito escocés, que es uno de los 2 mayoritarios en España y uno de los mayoritarios a nivel mundial, son los famosos 33 grados. O sea, ahí es el doctorado. El doctorado. Ya más que eso se supone que no hay. Luego no es tan cierto, porque claro, entonces tendríamos que ignorar la existencia de las llamadas logias encubiertas. Ahora sí que me ha dejado usted a mí. Que son las que funcionan a partir de los grados 33 y las que toman verdaderamente las últimas decisiones. Pero estas, si las otras son secretas, estas lo son mucho más. Tanto que no llevan ni libro de arquitectura, que lo llaman ellos, porque tienen una jerga propia. ¿El libro de arquitectura, eso qué es? Sería las actas. Las actas de la logia. Los acuerdos tomados o los homenajes. Sí, ellos tienen su... tienen una organización. Y una jerga propia, efectivamente, como secta, que es lo de durmiente. Durmiente. Ese es un masón tibio, ¿no? No, ese es un masón que ha presentado ante su logia una plancha, un documento. Las planchas son los documentos masónicos, solicitando pasar a esa categoría. Durmiente. Es decir, dejarme tranquilo. Sí. Voy a echar una siesta. Yo no colaboro, como dicen ellos, en los trabajos de la logia. No pueden dejar de ser masones. Nunca. Pero están echándose la siesta. Exacto. Luego no me llame usted para que yo le haga un favor o para que colabore en una estrategia de la logia, porque no lo voy a hacer. Yo estoy durmiente. ¿Por qué no dejan de ser masones? Pues porque para ellos la iniciación tiene un carácter cuasi sacramental. Como el bautismo, que imprime carácter. Y este tema, que es interesantísimo, es lo que llevó a los obispos alemanes, a finales de los años 70 del siglo pasado, a declarar una vez más la incompatibilidad entre católicos y masones. Después de 5 años de reuniones. Las grandes logias alemanas se reunieron con la Conferencia Episcopal Alemana. Ya. ¿Y qué conocimiento hay que tener? Es decir, lo mismo que hemos dicho, dice, pues para ser doctor hay que presentar una tesis doctoral. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que saber para obtener el grado 33? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿O por qué se le concede a uno? Ese es el secreto de ellos mejor guardado. Porque, claro, luego les interesa todo mucho, y eso lo he visto en trato con ellos, ¿no? Uh-huh. Sí se les despierta un interés por el conocimiento enorme, siempre están pidiendo bibliografía y ampliar conocimientos, les interesa mucho la filosofía, claro, pero todo, la historia también. Porque lo que interesa o lo que les van brindando son las claves. O sea, que cuando leen un libro, que ya les dan ellos también, su propia bibliografía, de filosofía o de historia, interpreten qué es lo que está queriendo decir el autor y no dice ahí. ¿Por qué? Porque, claro, eso es... ¿Qué le están quitando? Cualquier componente de fe revelada. Claro. Vamos a ver, profesor, por transmitirle preocupaciones, preguntas que nos ha pasado la audiencia. Una era esta, de la de los grados, lo del proceso iniciático, que ha quedado clarísimo. Otra cosa, como usted ha hablado de las sectas masónicas luciferinas en los programas anteriores, alguno me ha recordado que no hace mucho en una universidad norteamericana se había anunciado, esto salió en todos los periódicos, ¿no? La celebración de una misa negra. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Pues esto nos lleva, hablábamos en otros programas del luciferismo, que está en la masonería, por lo menos en la cúpula masónica y en ciertas obediencias mayoritarias muy concreto y muy visible, ¿no? Algunas en el nombre ya lo llevan, algunas logias luciferinas. Esto de la universidad a la que se refiere es Harvard. Ajá, es verdad. Sí. Y concretamente esa misa negra tenía que haberse celebrado el día 12 de mayo. De 2014.
Y hubo una reacción, una movilización, católica principalmente, pero que bueno, fue una reacción, como yo digo siempre, Dios del mal saca el bien. Ahí mucha gente se declaró, ¿no? Y se plantó, porque aquello ya era una ofensa directísima a Dios. La misa negra se iba a celebrar con profanación de formas consagradas, en fin, en condiciones. La gente habla de esto, pero a veces no sabemos qué es eso de la misa negra. Pues eso ya es satanismo puro, ya hasta donde yo sé, porque esa no es mi especialidad estrictamente, pero hasta donde yo sí sé, la misa negra es una misa contra Cristo. Para lo cual necesitan, para que sea perfecta, porque la mayor parte de lo que dicen o presentan como misa negra son sucedáneos. Ya. Necesitan un sacerdote. De dispuesto entrada, a celebrar dispuesto a esa cosa. O sea, un sacerdote masón. Masón o satanista. O satanista. Que puede ser satanista por libre, a saber, será por razones muy parecidas, ¿no? Pensando que de Lucifer va a recibir, aunque en el caso del sacerdote ya tiene más complicación el asunto, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, los ha habido. Es dificilísimo encontrarlos, claro, pero los hay. Por lo menos los ha habido. La misa negra perfecta es con sacerdote. ¿Y para qué necesitan el sacerdote? Porque tiene que consagrar. Ah. Y claro, aunque sea un pecador empedernido, consagra. Esas manos consagradas consagran. Sacerdote in eterno. Que es lo tremendo, y esto ya sale un poco del tema del programa, pero es una meditación, que Dios se preste a venir al mundo en esas condiciones. Y ahí vemos la fuerza de un sacramento, ¿no? Que hasta el más indigno de los sacerdotes y con la finalidad más abyecta pueda consagrar. Eso es una visión de la misericordia de Dios, que pocas cosas se pueden parecer tanto, ¿eh? Ya. Por eso el sucedáneo a esto es que cuando no tenemos sacerdote, robemos las formas consagradas. Claro, porque hay que profanarlas. Por eso tienen un precio, y hay un mercado negro de formas consagradas. En el mismo Madrid, hace ya unos años, el cardenal Rouco avisó en las parroquias, yo la he visto la hoja, diciendo que vigiláramos qué hacían los que comulgaban en la mano con las formas, porque si no la tomaban en el acto, a ver qué hacían con ellas. Claro. Y esa fue la primera voz de alerta que muchos católicos hace ya unos años dijeron, pero ¿cómo que vigilemos? ¿Qué está pasando? Que se las llevaban. Y por lo que yo he oído, cobran más o se pagan mejor las formas consagradas por obispo. Ya. Y es verdad que hay en estas misas, hay o ha habido, no lo sé, sacrificios humanos. La misa negra perfecta incluye un sacrificio humano. Lo que también, claro, hoy en día es difícil. Por eso digo que hablamos de sucedáneos. Y lo que iban a hacer en Harvard era un sucedáneo. Porque yo no creo que contaran con un sacerdote dispuesto a prestarse a eso y a dar la cara, además. Sí, o matar a alguien. Y mucho menos con la víctima humana que sería necesaria. O sea, que una cosa es la misa satánica perfecta, modélica, que se ha celebrado, por ejemplo, en la Francia de Luis XIV. Madame de Maintenon, su amante, para mantener al rey bien sujeto, cayó en el satanismo. Ya a esta señora se le atribuyen infinidad de misas negras y sacrificios de niños, que son los más fáciles de sacrificar, porque desaparecen, como sabe usted, con mucha facilidad, o se les puede hacer desaparecer más fácilmente que a un adulto, ¿no? O sea que ahí hay un caso muy documentado, lo de Madame de Maintenon y su satanismo, y el duque de Orleans de entonces, que estuvo en Madrid, por cierto, como generalísimo francés, también estaba metido en estas cosas. O sea que eso sí lo ha habido. Eso lo ha habido. Satanismo puro y duro lo ha habido con todos los requisitos. Perfecto. A día de hoy es más raro, pero según me dicen gente de toda mi confianza, que no revelaré, hay casos concretos, fechados y datados donde se han producido estas misas perfectas. Que no es tan sencillo, claro, pero algunas hay. Y lo otro son sucedáneos, aunque lo importante es que se profana la forma. Bueno, lo importante, prescindiendo de todo lo demás que he dicho, ¿no? Se profana la forma y esa misa es contra Cristo. Es una misa contra Cristo. Contra Cristo. Y a favor o honrando a Satanás. Claro. Que decíamos en el programa anterior que es amigo nuestro. O sea, claro, le digo porque contarle un poco a los que se han incorporado nuevos, porque claro, dicen, pero hombre, ¿cómo se puede ser amigo de Satanás? Porque tienen una visión positiva. Que es Lucifer. Cuente usted. Lucifer es un ser, es un ángel. Bueno, es más que un ángel para ellos, es el portador de la luz, es como le llaman. No le llaman Satanás. Nunca. Jamás. Lo consideran insultante. Jamás Satanás. Y menos el demonio. Tampoco. Nunca. Porque eso es peyorativo. Peyorativo. Es el mentiroso. Es amigo. El engañador. Eso no se le puede llamar. Lucifer sí, porque es un nombre poético, positivo. El que trae la luz. Positivo. Como decía el entrenador. En positivo.
Todo positivo. Siempre en positivo. Todo positivo, nada negativo. Pues Venga. Lucifer es un ser positivo que trae la luz al hombre, que es el conocimiento, o sea, al final es la gnosis, que es el conocimiento con el que el hombre se salva por sí mismo, Es el, con la ayuda. el seréis como dioses. Exacto. Es una continuación del seréis como dioses. Y Poner esto, al hombre en lugar de Dios. claro, con ayudas, Y claro, como el que nos ha ayudado es el demonio, este es nuestro aliado, nuestro aliado. Claro, así sí se... cuya luz alumbrará el mundo, piensan, cuando él quiera o cuando los tiempos estén maduros, ¿no? Ya, Porque piensan en eso ya. Y para eso trabajan. y trabajan sin parar, ya lo creo. O sea, todo esto de construir esta sociedad demente en la que ya estamos entrando de lleno, ¿no? Una sociedad sin Dios y contra Dios. Eso tiene un objetivo. Ellos lo disfrazan de búsqueda de la libertad, de tolerancia o de lo que se quiera, pero no es verdad. Ahora bien, satanismo. Estas cosas la gente pues tiene mucho rechazo a oírlo, porque yo lo comprendo. Además, el ser humano no está hecho para mirar al mal. Sí. No está hecho para eso. Está hecho a imagen de Dios. Con lo cual, mirar al mal cara a cara es algo que nos cuesta. Y por lo tanto, mucha gente huye de ello y lo rechaza. Y yo lo entiendo. Ahora bien, es peligroso rechazarlo, porque entonces no sabes lo que está pasando. Claro. Y para mí lo de Harvard ha sido casi beneficioso. Sí, sí, ha abierto los ojos a mucha gente, ¿eh? Porque, bueno, al final, gracias a Dios, no se celebró, aunque se celebró muy cerca, pero no en la Universidad de Harvard. Pero La eso no cumbre, eran inventos o manías de los curas, ¿no? no eran cosas de paranoicos. No eran cosas Es de que paranoicos. se molestaron en tramitar aquello y solicitarlo. Y por horas no se celebró. Profesor, se nos han quedado tantos temas en el tintero Ha vuelto a pasarnos. que ha vuelto a pasarnos, que es que como me descuido no tengo segundos ni para despedirle. Pero vamos a continuar, porque yo quiero hablar de más temas, que es de esas masonerías buenas, inocuas, solidarias, de las que... Dice, sí, ustedes están hablando de lo... Pero hablaremos en ediciones futuras, si usted tiene a bien venir a este programa. Que lo tendré. ¿Lo tendrá? Pues se lo agradezco el esfuerzo que ha hecho hasta el momento por aclarar estos temas tan importantes. Le agradezco su compromiso para que en un futuro prosigamos con esta materia y le agradezco a todos ustedes, queridos amigos, que hayan estado con nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Les ha gustado, les ha interesado. Cuénteselo a sus amigos, que vamos a estar aquí dentro de unos días en la continuación de este programa con el profesor Alberto Bárcena, con otros temas también, por supuesto, pero vamos a proseguir porque no hemos acabado. Así es que no me queda más que despedirles, desearles que pasen muy buenos días. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que volvamos a estar con ustedes para ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.